Hoy te traemos la parte 2, de los oficios que alguna vez fueron parte del día a día de muchos mexicanos y que, con el paso del tiempo, han ido quedando atrás. Muchos ya casi no se ven, otros simplemente desaparecieron sin hacer ruido. Vamos a hacer un recorrido por esas profesiones que marcaron una época, trabajos que le daban vida a los barrios, que formaban parte del paisaje urbano y rural y que hoy sobreviven apenas en la memoria de quienes los conocieron. Si quieres ver la primera parte, te dejo el enlace en los comentarios. Muchas gracias. La famosa peluquería de paisaje o paisajito. El nombre de esta peluquería se debe a que mientras te cortaban el cabello, lo único que veías era el paisaje, la calle, el terreno baldío, la cancha o el jardín del vecino. No había espejos lujosos ni sillones hidráulicos, pero sí un ambiente cálido, sencillo y muy mexicano. El paisajito se convierte en barbería ambulante. Ahí llegan los vecinos a cortarse el pelo, a rasurarse o solo a echar la platicada mientras esperan su turno. Y aunque el lugar es sencillo, muchos barberos de paisaje tienen años de experiencia. Saben cortar el clásico militar o el famoso casquete corto, con pura precisión manual. Nada de máquinas modernas, todo al estilo tradicional. Estas peluquerías no solo ofrecían un corte, también son puntos de reunión donde se comparten chismes, noticias, consejos y risas, un ambiente único de ese entonces. La evolución a los locales y barberías profesionales fue dejando atrás a las peluquerías de paisaje. El oficio de carbonero en el México de antaño fue una actividad fundamental, sobre todo en las zonas rurales. Este trabajo consistía en la producción de carbón vegetal, el cual era utilizado como principal fuente de combustible para cocinar y calentar, mucho antes de la llegada del gas o la electricidad a muchas comunidades. Una vez que el carbón vegetal estaba listo, los carboneros lo empacaban en costales o tela de saco. Algunos también lo envolvían con hojas grandes o lo amarraban en manojos dependiendo de la región. Luego venía la parte más pesada, llevarlo al pueblo o a la ciudad para venderlo. Muchos carboneros usaban burros, mulas o carretas de madera para transportar el carbón desde el monte hasta los mercados. Otros, si no tenían animales, cargaban los costales al hombro o los llevaban en bicicletas adaptadas con canastas o estructuras metálicas. A veces también pasaban por las calles ofreciendo el carbón de casa en casa, gritando con voz fuerte para anunciar su llegada. ¡El carbón! ¡Llévelo barato! ¡Llévelo bueno! El precio dependía del tamaño del costal o de la cantidad que pedía la gente. En algunos casos, truequeaban el carbón por alimentos u otros productos. Aunque ya hay muy pocos carboneros, este oficio se está extinguiendo poco a poco. El garrotero. Este trabajador del ferrocarril era parte clave de la tripulación, aunque muchas veces pasaba desapercibido para los pasajeros. El garrotero se encargaba de maniobrar los vagones, conectar y desconectar carros, revisar frenos y asegurarse de que todo estuviera en orden durante el recorrido. Tenía que ser ágil, fuerte y estar muy atento, porque su trabajo se realizaba muchas veces entre los rieles, en movimiento y bajo cualquier clima. Era común verlo subir y bajar de los trenes en marcha, usando señales con linternas o banderas para comunicarse con el maquinista o el conductor. También colaboraba en los cambios de vía, ayudando a dirigir el tren hacia el carril correcto en las estaciones o patios de maniobra. Su labor exigía precisión, ya que un error podía provocar un descarrilamiento o un accidente grave. Vestía generalmente con overol, guantes y una gorra o casco, y aunque no era tan visible como el maquinista, sin el garrotero, el tren simplemente no funcionaba bien. Su oficio requería tanto conocimiento técnico como valor. El ropavejero, un comerciante ambulante que iba de casa en casa buscando ropa usada, zapatos viejos, trapos, cobijas rotas, utensilios viejos, lo que fuera que ya no se usara. A cambio, ofrecía unos cuantos pesos. El ropavejero no solo compraba, reparaba, revendía o reciclaba. La ropa que podía salvar, la lavaba y la volvía a vender en mercados o tianguis. Aunque hoy casi ha desaparecido, el ropavejero sigue vivo en la memoria de muchos. En muchos pueblos de México, era común ver pasar por las calles a un hombre montado a caballo o burro, con un grito muy particular que lo anunciaba. ¡Fierro viejo que vendan! Era el comprador de fierros viejos, y su trabajo consistía en recorrer barrios y rancherías buscando objetos de metal que la gente ya no usaba. Ollas rotas, herramientas oxidadas, pedazos de alambre, bicicletas dañadas, incluso latas y clavos. Montaba un caballo o un burro cargado con costales, canastos o cajas de madera, donde iba guardando todo lo que la gente le vendía.
En algunos casos llevaba una campanita o hacía sonar una matraca para avisar que estaba cerca. Otras veces, simplemente su voz bastaba para que los vecinos salieran con lo que tenían guardado. A cambio, ofrecía unos cuantos pesos. Este oficio ha cambiado con el tiempo. Hoy en día se usan camionetas de fierro viejo, ya que se considera un maltrato a los animales que usaban. Durante décadas, en cada plaza principal de México y de muchas partes del mundo, era común ver a los famosos fotógrafos de agüita, también conocidos como minuteros, retratistas ambulantes o simplemente los del caballito. Estos artistas capturaban momentos únicos al aire libre y entregaban retratos en blanco y negro en cuestión de minutos. Pero su trabajo no se limitaba a oprimir un botón. Cargaban una cámara voluminosa, un tripié, químicos para revelar y hasta accesorios para que la gente se disfrazara: zarapes, sombreros charros, pistolas de utilería o faldas típicas. Detrás de cada foto había creatividad, esfuerzo y técnica pura. Hoy, la fotografía digital borró casi por completo esta postal del paisaje urbano. Dicen que en lugares como Chapultepec aún queda alguno, aunque más de uno ha dejado la pasión para volverse vivillo, cobrando caro por algo que ya no es lo mismo. Aún así, esas fotos antiguas, con fondo pintado y gesto serio, guardan una magia irrepetible. En muchas calles de México, sobre todo en los pueblos y barrios tradicionales, es común encontrarse con un personaje muy particular: el merenguero. No necesita micrófono, su voz se escucha desde lejos. Merengues, de a peso el merengue. Muchos merengueros cargan su mercancía en una charola redonda cubierta con plástico, que equilibran con maestría sobre la cabeza o la llevan en un carrito adaptado. Van de calle en calle, parque en parque, ofreciendo este dulce barato que forma parte de la infancia de muchos mexicanos. No es un trabajo fácil. El merenguero sale desde temprano, recorre largas distancias bajo el sol y a veces se topa con lluvia, polvo o poco movimiento. Aunque hoy en día hay más opciones industriales, el merenguero sigue siendo símbolo del México auténtico. En las oficinas de los años 60, la figura de la secretaria mecanógrafa era fundamental. Su labor consistía en transcribir a máquina cartas, informes y documentos oficiales, y lo hacía con una destreza que requería mucho más que solo rapidez con los dedos. Dominaba las reglas de ortografía, gramática y los formatos formales al pie de la letra. Además de escribir sin fallos, era responsable de mantener la confidencialidad de los asuntos internos de la empresa. En muchos casos, conocía los movimientos más importantes antes que nadie y era parte clave para que todo fluyera correctamente. Con la llegada de las computadoras y los editores de texto, su trabajo fue transformándose y la mecanografía como oficio especializado fue desapareciendo. Aún así, su legado perdura como ejemplo de disciplina, atención al detalle y profesionalismo en una era donde todo debía hacerse a mano, sin margen para equivocarse. La partera tradicional no aprendía en una escuela, sino con los años, acompañando a otras, observando, escuchando a las abuelas y, sobre todo, atendiendo partos en casas humildes, en medio del silencio, del rezo y del llanto. Sabía cómo acomodar al bebé, cómo calmar a la madre, cómo preparar té de hojas calientes para el dolor y qué hacer si algo se complicaba. Muchas también curaban la cuarentena, hacían limpias, sobadas y hasta bendiciones. En las comunidades rurales, la partera era mucho más que una ayudante del parto. Era guía, consejera y figura de confianza. A veces, caminaba horas entre veredas para llegar con una mujer que estaba por dar a luz. No cobraba caro, y muchas veces ni cobraba, porque su labor era vista como un don, no solo como un trabajo. Aunque hoy los partos se dan en hospitales y clínicas, la partería sigue viva, especialmente en zonas donde no hay acceso a servicios médicos. El sastre trabaja con paciencia y precisión. Su oficio no solo es coser ropa, es darle forma al estilo, al porte y hasta a la personalidad de quien se la va a poner. Durante muchos años, el sastre fue el encargado de vestir a la gente con trajes hechos a la medida, desde el pantalón bien planchado hasta el saco con forro y caída perfecta. Aquí cada prenda se cortaba a mano, se marcaba con gis y se armaba con detalle. En muchos barrios de México, el sastre era un personaje respetado. Sabía lo que te quedaba y lo que no. Te vestía para bodas, bautizos, 15 años o funerales. Y siempre tenía una historia que contar mientras te medía el saco frente al espejo. Hoy en día, con la moda rápida y la ropa industrial,
El oficio del sastre parece haber quedado en segundo plano, pero aún quedan quienes siguen esta tradición, porque un traje hecho a mano, con tiempo y oficio, vale más que 1000 prendas de fábrica. Amas de cría. Estas mujeres, por lo general de origen humilde, prestaban su cuerpo y su tiempo para alimentar con su leche a bebés que no eran suyos. Lo hacían porque la madre biológica no podía amamantar por enfermedad, falta de leche o en algunos casos por cuestión de estatus social. Era común en familias ricas, en haciendas o entre familias acomodadas, especialmente durante el virreinato y hasta bien entrado el siglo XX. El ama de cría vivía muchas veces en la misma casa que la familia que la contrataba, cuidando, alimentando y a veces incluso criando al bebé como si fuera suyo. Este trabajo no era solo físico, también era emocional. Muchas amas de cría creaban un lazo fuerte con los niños que alimentaban, a tal grado que algunas eran consideradas casi como segundas madres. Sin embargo, no siempre recibían el reconocimiento o el trato digno que merecían. En muchas calles mexicanas, especialmente al caer la tarde, un sonido inconfundible anuncia la llegada de un personaje entrañable: el camotero. Estos vendedores ambulantes ofrecen un antojito calientito y tradicional, preparado con camotes cocidos, azúcar, canela y, en ocasiones, un toque de leche condensada que lo hace aún más especial. Su medio de trabajo es tan particular como su producto: carritos metálicos fabricados en lámina galvanizada, que pueden pesar entre 100 y 150 kilos, ya cargados con ingredientes, utensilios y todo lo necesario para cocinar al momento. Estas unidades, montadas sobre 3 llantas y controladas con un manubrio, pueden llegar a costar desde 8,000 hasta más de 12,000 pesos, dependiendo del diseño. Lamentablemente, esta noble labor va desapareciendo poco a poco. En muchas ciudades ya solo se ve a uno que otro camotero recorrer las calles. Por eso, cuando escuches ese característico silbido de vapor, no dudes en salir. Apoya a quien mantiene viva esta tradición y lleva a casa un postre que sabe a historia, a familia y a cariño compartido. En los años 60, asistir al cine era todo un acontecimiento. Luces apagadas, sonido envolvente y una historia que cobraba vida frente a tus ojos. Pero detrás de esa experiencia había alguien clave: el proyeccionista. Desde lo alto de la sala, escondido en su cabina, este experto se encargaba de que cada función se llevara a cabo sin fallos. Su trabajo requería precisión técnica, desde manipular rollos de película sumamente delicados hasta afinar detalles en el enfoque y el audio para lograr una proyección impecable. También debía estar preparado para resolver cualquier problema al instante, como empalmar una cinta rota o ajustar un proyector que se trababa justo antes de una escena importante. La tecnología digital eventualmente cambió todo. Los proyectores modernos ya no necesitan manos expertas, y el romanticismo del oficio fue quedando en el pasado. Aunque las funciones de hoy son más uniformes, se perdió parte de esa magia artesanal. El proyeccionista representa una época en la que el cine era una mezcla de arte, técnica y pasión humana. Todos estos oficios, hoy casi extintos, nos recuerdan una etapa en la que el toque humano estaba presente en cada tarea. Aunque la tecnología ha traído comodidad, también ha borrado muchos de esos momentos donde el servicio, la dedicación y la conexión personal eran parte natural de la vida cotidiana. Esperamos que hayas disfrutado esta entrega tanto como nosotros al recordarla y contarla. Cuéntanos en los comentarios qué oficio te trajo recuerdos o cuál crees que nunca debería desaparecer. Tu opinión es parte esencial de esta historia que seguimos escribiendo juntos. Hasta la próxima, y que nunca se nos olvide de dónde venimos.